Ella estaba en el lugar más seguro del mundo. Hasta que desapareció sin dejar rastro. En la mañana del 24 de marzo de 1998, la familia Bradley se despertó en alta mar. Estaban a bordo del barco Rapsodia de los Mares, de Royal Caribbean, en un crucero por el Caribe. Era el tercer día de viaje y todo parecía perfecto. Amy Lynn Bradley, una estadounidense de 23 años, disfrutaba de las vacaciones de sus sueños con sus padres y su hermano. Un viaje de lujo en uno de los lugares más paradisíacos del planeta, rodeada de seguridad y comodidad. Pero lo que nadie sabía era que, esa misma mañana, Amy desaparecería de una forma tan extraña e inexplicable que el caso se convertiría en uno de los mayores misterios marítimos de la historia. Amy simplemente desapareció del barco, sin dejar rastro de a dónde había ido, con quién estaba ni qué le había sucedido. Y lo más inquietante, desapareció en un entorno donde todo, absolutamente todo, debería estar vigilado y controlado. La última vez que Amy fue vista con certeza fue alrededor de las 5:30 de la madrugada, sentada a la cubierta del barco con su hermano, Brad. Estaban hablando, riendo y relajados. Los testigos informaron haberlos visto bailar horas antes en una discoteca del barco con algunos miembros de la banda que tocaba en el crucero, incluido un hombre conocido como Yeyo, el teclista. Alrededor de las 6 de la mañana, su hermano regresó a su habitación. Amy se quedó, diciendo que ella también volvería pronto. Poco después, su padre se despertó, miró al balcón y vio a Amy dormida allí, sentada en una silla. Pero cuando se despertó de nuevo, unos 30 minutos después, ella ya no estaba. Su cigarrillo, encendedor y zapatos seguían allí. La puerta estaba entreabierta. No había ningún sonido, ningún movimiento. Solo vacío. La desesperación de la familia comenzó de inmediato. A las 7 de la mañana, el padre ya estaba buscando a su hija por todo el barco. Avisaron a la tripulación, pidiéndoles que emitieran una alerta general. Pero la compañía se negó, alegando que causaría pánico innecesario entre los pasajeros. También se negaron a detener el barco o impedir que atracara en la siguiente isla. Para cuando finalmente accedieron a realizar una búsqueda interna, ya habían pasado 12 horas. El momento más crítico, para cuando intervino la Guardia Costera de... ya era demasiado tarde. El barco había continuado su ruta, había atracado en Aruba y cientos de pasajeros habían desembarcado. Las cámaras de seguridad internas no captaron absolutamente nada. No había registro de Amy saliendo de su camarote, caminando por los pasillos ni subiendo las embarcaciones de emergencia. Era como si se hubiera evaporado. Y lo que lo hace todo aún más desesperado, Amy tenía miedo del mar. Ella sabía nadar, pero odiaba entrar en aguas profundas. Ella nunca se habría lanzado al juego por su propia voluntad. La hipótesis del suicidio fue descartada por su propia familia y por los psicólogos involucrados. Amy era una joven activa, llena de planes, recién graduada, con una oferta de trabajo y apasionada por los deportes. Además, sus pertenencias personales fueron encontradas intactas, y no se llevó ningún objeto que sugiriera una fuga planeada. La pregunta más inquietante es, ¿cómo desaparece alguien de un barco con máxima seguridad, rodeado de cámaras y vigilancia, sin que se capture absolutamente nada? Aquí es donde la historia de Amy Lynn Bradley deja de ser solo una desaparición, y se convierte en una auténtica pesadilla, con pistas que cada año empeoran. Testigos contradictorios y un hombre llamado Amarillo. Cuando se notó la desaparición de Amy, la tripulación del barco tardó en reaccionar. Y cuando finalmente empezaron a cooperar, surgió información que lo hizo todo aún más inquietante. Uno de los detalles más extraños fue la presencia constante de Amy con miembros de la banda del barco la noche anterior, especialmente con el teclista conocido solo como Amarillo. Se le vio bailando con ella, conversando estrechamente, y según otros testigos, mostrando cierto interés. Esa misma noche, Amy incluso se tomó una foto con él, que posteriormente se usaría en la investigación. Sin embargo, al ser interrogado, Yeyo dijo que no sabía nada, que apenas conocía a Amy y que ella parecía estar bien. La frialdad con la que respondió a las preguntas despertó sospechas inmediatas. El problema era que el barco ya había zarpado. El tiempo perdido fue crucial. Los miembros de la tripulación y otros pasajeros dieron versiones contradictorias. Algunos dijeron haber visto a Amy horas después de que se reportara su desaparición. Una mujer afirmó haberla visto entrar en un ascensor con un hombre que parecía ser un miembro de la tripulación. Otra dijo haberla visto cerca de la zona de botes salvavidas. Pero ninguna de estas imágenes apareció en las cámaras de seguridad. Royal Caribbean declaró que las grabaciones estaban incompletas o no estaban disponibles. Para la familia, esto fue el detonante de algo mucho más grave. Un encubrimiento interno. La negativa de la empresa a emitir una alerta de persona desaparecida cuando la familia lo solicitó no hizo más que aumentar la indignación.
La negativa a cooperar con transparencia se interpretó como un intento de proteger a los empleados o incluso borrar rastros de un posible crimen. La presión de la prensa pronto cayó sobre Royal Caribbean. La compañía emitió declaraciones diciendo que estaba haciendo todo lo posible, pero eso no era cierto. Investigaciones independientes revelaron graves fallas en los procedimientos de seguridad y el archivo de imágenes. Además, surgieron rumores internos de que Amy había sido realizado visiblemente a través de zonas restringidas del barco. Esto indicaría que alguien de la tripulación estaba involucrado. Lo que reforzó esta hipótesis fue el testimonio de otro pasajero, quien afirmó haber escuchado a dos empleados comentar, durante el desayuno, que la chica estadounidense probablemente ya estaba lejos. La investigación no pudo confirmar la identidad de estos hombres, pero las sospechas no hicieron más que crecer. Joe, el teclista, abandonó el barco en Aruba días después. Años después, en un documental sobre el caso, el propio padre de Amy relató un encuentro escalofriante. En 2005, durante una investigación privada en la isla de Curazao, se encontró con el mismo hombre, Joe, trabajando en un bar. El padre se acercó y le preguntó si recordaba a su hija. El músico palideció, abandonó el lugar y nunca más fue visto por allí. ¿Coincidencia o culpa? No se pudo probar nada. Pero su presencia en zonas cercanas a donde supuestamente se avistó a Amy reavivó las peores teorías. Con cada nueva información, la conclusión parecía inevitable. Amy no cayó al mar, Amy era tomado. Avistamientos de la isla y una fotografía que herirá a cualquier padre. Apenas unos días después de su desaparición, surgieron los primeros informes inquietantes de personas que afirmaban haber visto a Amy viva. Una pareja canadiense que estaba de vacaciones en la isla de Curazao dijo haber visto a una joven idéntica a ella. La mujer estaba en la playa, acompañada de dos hombres con aspecto controlador. La pareja comentó que la joven parecía nerviosa, como si no estuviera allí por voluntad propia. Lo más extraño, se acercó a ellos y murmuró algo como ayúdenme antes de que los hombres la apartaran. Solo vieron las fotos de Amy semanas después, cuando regresaron a Canadá, y se quedaron impactados. La mujer en la playa estaba idéntico. El FBI se tomó en serio el informe, pero al registrar la zona, no encontraron rastro alguno. Era demasiado tarde. Una vez más. En 2005, una imagen devastadora impactó a la familia Bradley. Un agente del ejército de involucrado en una operación de trata de personas en Centroamérica compartió con un investigador privado una fotografía que había encontrado en un sitio web para adultos dedicado al turismo sexual caribeño. La imagen mostraba a una mujer con aspecto desesperado, con poca ropa y una expresión inexpresiva. Su nombre de trabajo era A. Ellos Y. Apareció en una habitación de decoración barata, sentada tensamente en la cama. El parecido con Amy era sorprendente. Al recibir la imagen, los padres la enviaron de inmediato a expertos. El análisis facial indicó alta compatibilidad con Amy Lynn Bradley. Era un protagonista oscuro y extremadamente plausible. En los años siguientes, surgieron más avistamientos, principalmente en islas como Curazao, Aruba y Barbados. Todos tenían un patrón. Amy estaba acompañado, nunca sola. En algunos informes, se la veía subiéndose rápidamente a los coches, otras veces conducida por hombres mayores, siempre con expresión apática. La teoría que se extendió entre los investigadores fue tan aterradora como probable. Amy había sido secuestrada del barco y vendida a una red internacional de trata de personas, operando en los puertos donde el crucero hizo escala. Habría sido drogada, trasladada al extranjero sin que nadie se diera cuenta y obligada a vivir una vida de explotación y esclavitud. Para su familia, esta hipótesis era una pesadilla constante, pero, al mismo tiempo, la única que todavía les daba esperanza de que estaba viva. Incluso con estos avistamientos, el caso de Amy siguió siendo mal manejado por las autoridades. El FBI no pudo continuar una investigación activa debido a la falta de pruebas físicas, y Royal Caribbean se negó a publicar las grabaciones completas de la noche de su desaparición. La familia contrató investigadores privados, gastando todos sus ahorros en seguir las pistas. Pero cada vez que se acercaban, las pistas se perdían. Rostros desaparecían, lugares cambiaban de nombre y la verdad parecía escapársele entre las manos. Y entonces, en 1999, se abrió una nueva herida. Un correo electrónico anónimo llegó al padre de Amy. Su hija está viva. Puedo sacarla de donde está, pero voy a necesitar dinero. ¿Era este el comienzo de una cruel estafa, o una verdadera última oportunidad? El rescate prometido y el silencio que siguió. El correo electrónico que recibió la familia Bradley en 1999 reflejaba lo que todos temían y deseaban al mismo tiempo. Un mensaje breve, conciso y perturbador.
Amy estaba viva pero fue arrestada, y supuestamente alguien sabía dónde estaba. El remitente no se identificó, pero afirmó tener contactos dentro de una red criminal y aseguró que podría ayudarla a salir de allí. A cambio, exigió dinero, una gran cantidad, que no se reveló públicamente, pero suficiente para que la familia se debatiera entre la esperanza y el miedo. ¿Era una trampa? ¿O finalmente el rayo de esperanza que habían estado esperando durante más de un año? El FBI fue notificado y decidió montar una operación. Instruyeron a los padres de Amy para que respondieran al correo electrónico y fingieran cooperación, todo con el objetivo de rastrear la IP e identificar al autor. Pero el plan fracasó estrepitosamente. Tras varios intercambios de mensajes, el presunto informante quedó en reunirse en un lugar remoto de la isla de Curazao. El padre de Amy viajó con un agente encubierto, esperando alguna señal concreta. Pero nadie apareció. No se volvió a enviar ningún mensaje. El correo electrónico desapareció. El rastreo no arrojó nada concluyente. Era como si el autor hubiera desaparecido, o peor aún, como si supiera que lo vigilaban. Para la familia, el episodio fue un golpe devastador. No solo por la falsa esperanza, sino por la creciente certeza de que alguien, en algún lugar, sabía exactamente qué le había pasado a Amy, y una vez más, las autoridades iban un paso por detrás. El silencio tras el intento de rescate era sofocante. Ningún nuevo contacto, ninguna pista, solo el eco de otra oportunidad perdida. Durante los años siguientes, la madre de Amy comenzó a reportar sueños extraños, como si su hija intentara comunicarse con ella. En algunos, Amy afirmaba estar viva, atrapada, pero luchando por regresar. La familia vivía en constante alerta, recibiendo llamadas anónimas, recortes de periódicos y mensajes sospechosos. Cada nueva pista era una herida abierta. En uno de los momentos más perturbadores, un taxista en la isla de Barbados juró haber llevado a una joven que se parecía a Amy a un hotel. Según se informa, ella dijo: «Tengo mucho miedo. No me dejan ir». La policía local fue al hotel, pero no encontró nada. Ningún registro, ningún huésped con ese nombre. La niña había desaparecido. Otra vez. Mientras tanto, Royal Caribbean seguía distanciándose del caso. La compañía afirmó haber cooperado con las autoridades, pero se negó a asumir responsabilidad legal alguna. La familia Bradley demandó a la compañía por negligencia, argumentando que la falta inicial de alertar a los pasajeros o de acordonar el barco para la búsqueda había puesto en peligro cualquier posibilidad de encontrar a Amy. Pero la demanda fue archivada. Legalmente, el crucero se encontraba en aguas internacionales, una zona gris donde las normas son ambiguas y la justicia rara vez alcanza a los responsables. El resultado fue claro: nadie rindió cuentas. No hubo arrestos, no hubo confesiones, no hubo una verdad oficial, solo una joven desaparecida y una familia rota que intenta sobrevivir al trauma de no saber. Una madre, un sueño y una conexión con lo imposible. El duelo sin cuerpo es el más cruel de todos. La familia de Amy nunca enterró a su hija, nunca se despidió. Y eso los mantuvo en constante movimiento, no por decisión propia, sino por desesperación. La madre de Amy, Eva Bradley, comenzó a recolectar fragmentos de esperanza. En entrevistas, habló sobre un sueño recurrente. Amy aparecía sentada en el suelo, encadenada por las muñecas, y decía: «Mami, por favor, encuéntrame». La imagen era tan vívida que su madre empezó a creer que, de alguna manera, era más que un sueño, que tal vez era un verdadero grito de auxilio. Con cada nuevo avistamiento, Eva volaba a la isla correspondiente, revisaba hoteles, visitaba bares, hablaba con policías, narcotraficantes, cualquiera que pudiera darle una pista. Nada era imposible para una madre desesperada. Estos sueños coincidieron, curiosamente, con algunos de los informes anónimos. En una ocasión, una mujer llamó para decir que vio a Amy siendo vendida como propiedad a un hombre europeo involucrado en redes de trata de personas. Otra dijo haberla visto en un burdel oculto, atada. Pero para cuando llegaron los investigadores, el lugar ya había cambiado, desaparecido. La sensación de persecución era constante. Y entonces llegó el informe más desconcertante de todos. Una exmiembro de una organización de tráfico sexual afirmó haber visto a Amy en una reunión de alto nivel, drogada e inconsciente. Según ella, Amy ya no hablaba inglés. Solo respondía a órdenes. Estaba viva, pero con una mente rota. Para muchos, estos informes parecían exagerados. Pero para los Bradley, cada palabra era una oportunidad para reencontrarnos. El dolor de perder a una hija es terrible. Pero el dolor de saber que podría estar viva, siendo abusada, silenciada, explotada, es simplemente indescriptible.
En uno de los episodios más impactantes de la investigación, Eva fue entrevistada en vivo, y con voz temblorosa, declaró: «Sé que sigue viva. Lo siento. Está esperando. Y la rescataré, aunque sea sola». La conmoción fue nacional. Pero como siempre, faltaron pruebas. Faltaba apoyo. Faltaba justicia. Sobre todo, faltaba Amy. Cada nuevo año sin respuestas era otro ladrillo en el muro de silencio construido alrededor de esta historia. Un silencio que, quizás, esconde algo aún más profundo de lo que nadie está preparado para afrontar. La teoría que nadie quería escuchar. El tráfico organizado en alta mar. A medida que pasaban los años sin pistas sólidas sobre el paradero de Amy, una teoría empezó a cobrar fuerza, y era la más inquietante de todas. Los expertos en seguridad marítima comenzaron a plantear la hipótesis de que el barco donde desapareció Amy podría ser parte de una ruta de reclutamiento involuntario para redes de trata de personas. El modus operandi sería simple y cruel: identificar a los pasajeros vulnerables, aislar sus rutinas, ganarse su confianza y luego expulsarlos discretamente. Y nadie estaba mejor posicionado para hacerlo que los propios tripulantes, quienes conocían los horarios, las cámaras ocultas, los accesos secundarios y los puertos sin supervisión. El caso de Amy, según estos expertos, tenía todos los elementos de un secuestro profesional llevado a cabo dentro de un sistema deficiente y protegido por una poderosa corporación. Esta posibilidad horrorizó a la familia y al público. ¿Cómo era posible que una joven sana, plenamente consciente, fuera sacada de un barco rodeado de sistemas de seguridad, sin dejar ninguna imagen ni testigo concluyente? La única explicación viable era la colaboración interna. Y existían precedentes. Empezaron a surgir casos similares en barcos de la misma y otras compañías, donde pasajeros desaparecían misteriosamente sin dejar rastro, siempre en aguas internacionales. Poco se dijo al respecto en la prensa, pero empezaron a circular informes entre agencias especializadas que señalaban fallos sistemáticos en los protocolos de búsqueda y rescate de la industria de cruceros. En alta mar, la ley es frágil, la jurisdicción ambigua, y las desapariciones pueden silenciarse con un simple: no hay pruebas. En el caso de Amy, Royal Caribbean se negó a cooperar con organizaciones de investigación independientes. Al ser presionada, la compañía respondió que había cumplido con todos los procedimientos legales y que no había evidencia de un delito. La falta de imágenes, registros y alertas inmediatas solo agravó el escándalo. La teoría de la trata también fue alimentada por exempleados de la propia compañía, quienes informaron sobre la existencia de códigos internos utilizados por la tripulación para identificar a los pasajeros objetivo. Un exguardia de seguridad reveló, bajo condición de anonimato, que efectivamente hubo actividad sospechosa la noche de la desaparición de Amy, pero que la orden había sido sofocar todo. La verdad era clara: si se llevaron a Amy, no se la llevaron por la fuerza, sino con la complicidad del propio sistema. Investigaciones internacionales y el abismo jurídico de los cruceros. La frustración de la familia Bradley se convirtió en una lucha pública. Comenzaron a asistir a audiencias del Congreso, a informar sobre el caso en medios internacionales y a presionar a las agencias federales para que abrieran una investigación más amplia sobre la seguridad de los barcos. Pero lo que encontraron fue vacío legal casi insuperable. El barco donde desapareció Amy estaba registrado bajo bandera extranjera, en aguas internacionales, y Royal Caribbean tenía su sede en las Bahamas. En otras palabras, ninguna autoridad estadounidense tenía jurisdicción directa sobre el caso. La falta de tratados claros para investigar las desapariciones en cruceros creó un escenario en el que, literalmente, nadie rindió cuentas. Esto sumió la búsqueda de Amy en un abismo sin fondo. Los investigadores del FBI que inicialmente participaron en el caso declararon años después que tenían las manos atadas. Royal Caribbean no estaba obligada a entregar copias completas de las grabaciones internas. Las autoridades portuarias de las islas involucradas no estaban obligadas a cooperar con agentes extranjeros. E Interpol solo podía actuar si existían pruebas concretas de un delito, algo que la propia desaparición, paradójicamente, no proporcionó. Era un círculo vicioso: sin cuerpo, no hay crimen. Sin crimen, no hay investigación. Sin investigación, no hay justicia. Lo único concreto era el vacío. Mientras tanto, la familia seguía contratando detectives privados. Viajaron a islas peligrosas, visitaron burdeles disfrazados de bares y hablaron con informantes. Recibieron pistas de que Amy había sido vista drogada en un casino ilegal. Otra pista decía que trabajaba como bailarina en un bar exclusivo para turistas de altos ingresos. Pero todos los intentos por localizarla terminaban de la misma manera. Con la desaparición, el silencio y el miedo. La red detrás del posible tráfico estaba claramente protegida por la colusión institucional. Y si Amy estuviera viva,
estaría en un lugar donde nadie podría entrar y llevársela. El oscuro legado de un caso abandonado por el sistema. A pesar de toda la exposición internacional, lo cierto es que el caso de Amy Lynn Bradley nunca recibió la atención y prioridad que merecía. Muchos lo atribuyen a que no desapareció en suelo estadounidense o a que no hubo imágenes dramáticas como en otros casos más publicitados. Pero la realidad es más cruel. El dolor de la familia Bradley se ha convertido en un número más en el archivo de desapariciones sin resolver. Cada año, la ONU estima que decenas de miles de personas desaparecen sin dejar rastro en rutas turísticas y de ocio, y casi ninguna de estas historias recibe respuesta. Amy se ha convertido en un símbolo de esta negligencia. Un recordatorio de que ni siquiera el entorno más seguro garantiza la protección. Un crucero de lujo puede, de hecho, ser el escenario perfecto para un crimen disimulado con champán. El caso también destacó la importancia de las reformas legales. Tras años de presión por parte de la familia, el Congreso de Estados Unidos finalmente aprobó la Ley de Seguridad y Protección de Cruceros en 2010, que exige a las líneas de cruceros que operan con pasajeros estadounidenses mantener registros de personas desaparecidas, cooperar con las investigaciones federales y mejorar los sistemas de seguridad. Pero para Amy, esta victoria llegó demasiado tarde. La ley se creó solo porque una mujer de 23 años desapareció sin explicación, y nadie movió un dedo en los primeros momentos críticos. El rostro de Amy ahora adorna los carteles de personas desaparecidas en aeropuertos y sitios web. Su historia ha sido cubierta en documentales, programas como los más buscados de América y entrevistas televisadas a nivel nacional. Pero nada de eso ha aportado respuestas. La recompensa ofrecida por información que conduzca a su paradero sigue vigente. El tiempo no ha borrado el misterio. Al contrario, lo ha agravado. ¿Cuántas personas lo vieron? ¿Cuántas saben lo que pasó? ¿Y cuántas guardaron silencio para proteger un sistema corrupto? La realidad que el turismo no quiere que conozcas. El caso de Amy Lynn Bradley expuso una verdad incómoda. La industria de los viajes de lujo es uno de los entornos más propicios para los delitos invisibles. Las personas desaparecen en cruceros, resorts e islas privadas, y son fácilmente retiradas del lugar sin dejar rastro. La mayoría de los pasajeros están relajados, distraídos, confiados en que nada malo puede suceder en entornos tan caros y sofisticados. Y es precisamente esta falsa sensación de seguridad la que crea la oportunidad perfecta para quienes quieren capturar, ocultar, vender o silenciar a alguien. En el caso de Amy, este mecanismo funcionó con precisión quirúrgica. Todos vieron, nadie vio. Todos sabían, nadie habló. Todos sospecharon, pero nadie actuó. La impunidad alimenta al monstruo. La falta de protocolos claros en los barcos, la ausencia de una autoridad policial efectiva y la protección legal de las empresas convierten a los cruceros en verdaderos territorios sin ley mientras disfrutas de un cóctel al atardecer. Alguien más podría estar siendo llevado a un sótano, o a un destino del que jamás regresará. El turismo de lujo, si no se controla, oculta realidades que nunca aparecen en las fotos de los catálogos. La historia de Amy se convirtió en una advertencia silenciosa, ignorada por muchos, pero devastadora para quienes se quedaron. La madre de Amy lo resumió de la forma más dolorosa. El barco regresó. Las maletas regresaron. Los pasajeros regresaron. Pero mi hija no. Y nadie hizo nada. Esta frase resuena hasta el día de hoy en foros sobre desapariciones. Y lo peor, siguen surgiendo nuevos casos. Nuevas familias descubren, de la forma más cruel, que en alta mar puedes gritar y nadie te oirá, porque el mar se lo traga todo, incluso la verdad. Una familia destruida. Y una verdad que nunca apareció. Han pasado más de 25 años desde la desaparición de Amy Lynn Bradley, y no se ha encontrado ni un solo hueso, cabello ni objeto nuevo. La familia vive en un luto eterno, donde el tiempo no cura nada, solo profundiza la desesperación. Papá envejeció buscando pistas. Mamá convirtió su dolor en activismo. Su hermano, quien fue el último en ver a Amy con vida, nunca superó sus sentimientos de culpa. Todos intentaron seguir adelante, pero nunca pudieron. Porque hasta que no haya un cuerpo, una voz, una pista definitiva, el peor escenario aún es posible. Amy podría estar viva, esperando, sufriendo, olvidada. El dolor de no saber es carcome. Es una tortura interminable. Amy se ha convertido en el símbolo de todas las víctimas que desaparecen en silencio, al margen de la ley, ignoradas por sistemas que prefieren proteger marcas y ganancias en lugar de afrontar la verdad. Su historia sigue contándose porque representa la mayor cobardía del mundo moderno, la indiferencia institucional ante el sufrimiento real. Las cicatrices de su desaparición no solo recaen en su familia, sino en todas las fallas que el caso ha revelado, en la omisión de leyes, en la burocracia internacional,
en el turismo que se lucra con el olvido. Amy Lynn Bradley desapareció en un barco lleno de gente, cámaras y guardias de seguridad. Y, sin embargo, se desvaneció como si nunca hubiera existido. Hasta el día de hoy, su imagen permanece congelada en el tiempo, joven, sonriente, llena de vida. Pero, ¿y si ahora es diferente? ¿Y si está esperando que alguien la siga buscando? Que alguien le crea, que alguien rompa este pacto de silencio. Porque quizás lo que más duele no es lo que le pasó a Amy, sino el hecho de que todos lo sabían y eligieron no verlo.